Hablemos ahora sobre el contrabando. Resulta que durante los primeros 6 meses de este 2025, el concepto de incautaciones por contrabando han superado los 32.3 millones de quetzales. Durante el primer semestre, el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, COICON, reportó un incremento del 14% en la cifra de decomisos de mercadería de contrabando respecto al 2024. De enero a junio se reportó un acumulado de 1.123 acciones interinstitucionales que dieron como resultado la incautación de mercadería de diverso tipo, valorada en más de 32.3 millones de quetzales. Mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 905 decomisos, totalizando poco más de 30.5 millones. En este año suman 347 denuncias contra personas presuntamente responsables de contrabando. De esa cifra, 300 se han presentado ante el Ministerio Público para las investigaciones de rigor. Asimismo, con cooperación del Ministerio de Gobernación, se efectuaron 3 detenciones. En materia de defraudación aduanera, en 6 meses se han presentado 6 denuncias por un monto de evasión de 30.9 millones de quetzales por el incumplimiento en el pago de impuestos. El área de organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral otorgó las credenciales correspondientes al partido WINAC. La agrupación política WINAC recibió el acta que oficializa la inscripción del partido político en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, el secretario general de la agrupación, Amílcar Pop, señaló que actualmente el país atraviesa por una crisis institucional. Estamos iniciando una campaña en el marco de la legalidad del país, nuestra campaña de afiliación también, que nos marca como obligación. Somos, desde la Constitución Política de la República, los partidos políticos, el instrumento vínculo entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, todos tenemos que agotar la legalidad de un mínimo de afiliación. Hemos cumplido, pero queremos avanzar en un proceso de afiliación en todo el país, tal como nos lo permite la ley. Los dirigentes de la agrupación política explicaron que cumplieron con todos los requisitos legales para su inscripción según lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Es una muy buena oportunidad para que el pueblo de Guatemala empiece a identificar aquellas participaciones políticas coherentes precisamente en el fortalecimiento a la democracia, en el fortalecimiento también del Tribunal Supremo Electoral, ya que también hemos visto las debilidades también y los atentados en contra de esta institucionalidad. Además, autoridades del TSE informaron que WINAC, al igual que los otros partidos recientemente inscritos, deberán cumplir con los requisitos pertinentes para poder participar en futuras elecciones. Diputados electos por el partido Movimiento Semilla solicitaron el retiro de inmunidad para el diputado Alan Rodríguez, esto por supuestas estafas en el programa de desarrollo de vivienda digna. Cuando Alan Rodríguez era presidente del Congreso, crean unas empresas desarrolladoras afines para ganar contratos en FOPAVI, que inmediatamente después de ser creados empezaron a ser beneficiados con proyectos habitacionales directamente en FOPAVI. Esto no fue casualidad, sino que había una operación de presión por parte de algunos operadores dentro de FOPAVI que además estaban ganando coimas por esa intermediación entre diputados, empresas desarrolladoras y funcionarios de FOPAVI que estaban desembolsándole a algunas empresas afines, ya sea que concluyeran los proyectos o simplemente estaban estafando a algunas personas que potencialmente podrían ser beneficiadas. Y por lo tanto, estamos presentando una querella donde solicitamos el retiro de antejuicio al diputado para que se permita una investigación penal. El Ministerio Público ya no tiene mucho más trabajo que hacer, pero debería rastrear los flujos de dinero y responsabilidad de todas las personas implicadas. Los delitos por los cuales estamos presentando esta denuncia son asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos y enriquecimiento ilícito. Tenemos una querella que tiene más de 200 folios en donde tenemos evidencia oficial, documentada, y tenemos también algunos audios donde consta que efectivamente este procedimiento irregular se está llevando a cabo.
Un incendio se originó en el interior de un taller ubicado en la zona 11 capitalina, que fue, por cierto, erradicado el mismo por socorristas. En el interior de un taller de mecánica para transporte pesado, ubicado en la colonia Las Charcas, un cabezal de tráiler prendió en llamas. El humo rápidamente alertó a los trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes dieron aviso a los cuerpos de socorro. Al llegar, bomberos voluntarios lograron controlar el fuego, evitando que se propagara al resto del establecimiento. En el interior de un taller, por causas que se desconocen, un cabezal prende en llamas. Rápidamente bomberos de varias compañías llegan al lugar y extinguen el incendio, evitando que se propagara al resto de tráiler y de cabezales que están en mantenimiento, así también como una bodega que estaba a un costado donde almacenaban tiner y también solventes. Rápidamente los trabajadores lograron contener inicialmente el fuego para que se evitara su expansión. Sin embargo, cuando llegan bomberos terminan de liquidar el fuego y enfriarlo y poder extinguirlo al 100%. Hasta este momento ya se encuentra 100% extinguido. Fueron necesarios más de 1000 galones de agua y más de 10 bomberos trabajaron en el lugar. De momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Sin embargo, los bomberos realizaron una inspección en el área para asegurarse de que no existieran focos activos en otras partes del taller. Desconocidos irrumpieron en un local de venta de bebidas alcohólicas para asesinar brutalmente a su víctima en Palín Escuintla. El crimen se reportó específicamente en el sector 2 de la colonia Los Pinos 1 de Palín Escuintla. La víctima trabajaba de forma habitual en un local donde se vendía licor, pero sujetos desconocidos se acercaron y con arma de fuego en mano dispararon en reiteradas ocasiones en su contra. El hombre yacía tendido sobre una silla. Cuando una unidad de emergencias de bomberos voluntarios llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Nuestros paramédicos localizaron sobre una silla a un hombre con múltiples impactos de bala. La evaluación correspondiente se determina de que el mismo había fallecido, por lo que se avisó a las autoridades para los trámites de ley. Minutos más tarde acudieron familiares y lo han reconocido como Óscar Fernando Palma Ramírez, de 39 años. De acuerdo con información, los criminales eran un hombre y una mujer quienes irrumpieron en el comercio y cometieron el ataque. Luego huyeron del lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil custodiaron la escena, mientras que fiscales del Ministerio Público recabaron las evidencias que consideraron necesarias para esclarecer el caso. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, aunque no se descarta que la víctima estuviera siendo amenazada por grupos criminales que le exigían el pago de la extorsión. Y en la información judicial, el tribunal que permitió la detención del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Kijivix, se encargará de su primera declaración. El pasado jueves 3 de julio, la Policía Nacional Civil consignó a los tribunales de justicia al expresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación INDE, Melvin Kijivix, por el delito de lavado de dinero y otros activos. La situación legal de Kijivix sería conocida y resuelta en el juzgado de turno penal. Sin embargo, el juzgado quinto penal, judicatura que firmó y autorizó la detención del exfuncionario, pidió la consignación para celebrar la primera declaración. La diligencia judicial se celebrará el 8 de julio en el nivel 4 de la Torre de Tribunales en el Juzgado Natural, que autorizó la aprehensión de Melvin Kijivix. Según una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, el expresidente del INDE podría estar involucrado en la trazabilidad de varios millones de quetzales que reportó la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Un tribunal de mayor riesgo comenzó a deliberar si Haroldo Mendoza Mata debe ser sometido a juicio por posible implicación en el caso denominado Cancerbero. En el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de Avelina Cruz Toscano, se inició a discutir si los integrantes de una red criminal que operó en Los Amates, Morales y Zabal podrían enfrentar un juicio. Entre los procesados y como líder de la organización criminal figura Haroldo Mendoza Mata. Según la investigación del Ministerio Público, los procesados cometieron hechos de asesinatos, robos y muerte de semovientes. Por sus subalternos se dieron en el marco de una estrategia de amedrentamiento hacia los pobladores de la zona que consistió en la quema de cosechas, robo y muerte de semovientes, utilización de gente armada para apropiarse de tierras. Los mecanismos de intimidación aplicados por usted y sus copartícipes fueron una forma de ejercer justicia privada y tener control social de la población de los municipios de Los Amates,
baluartes inmorales del departamento de Izabal. La estructura criminal liderada y coordinada por usted cometió en el periodo referido delitos contra la vida, la libertad, el patrimonio de los pobladores de la región, entre otros. Con fecha 1 de julio del año 2014, en el municipio de Morales, departamento de Izabal, usted coordinó con sus copartícipes la muerte de Luis Pantaleón y Seth Ramos. Con estas acciones, la red criminal buscaba tener un control social a través de la amenaza e intimidación. En las próximas semanas, la juzgadora Avelina resolverá si los procesados deben o no enfrentar un juicio por los delitos de asociación ilícita, robo, asesinato y despojo de tierras. En estos momentos marcaremos una pausa, pero al regresar conoceremos lo que está sucediendo en el mundo. Por favor, no nos cambie. De acuerdo a la nueva estimación del Banco de Guatemala, por el impuesto del 1% aplicado al envío de remesas desde Estados Unidos, significaría un impacto de $200 millones que tendrían que absorber los connacionales anualmente. Sin embargo, habrá que estar atentos al efecto que se tendría en el tema social. Y como ha dicho también el presidente Trump, aquí el cambio es que bajó el 1%, pero se le aplicó también a residentes estadounidenses. Entonces, pues Estados Unidos pues espera recaudar una mayor cantidad de impuestos, ya que la gente que lo va a pagar pues es un mercado más amplio, pero en el caso de Guatemala diría que ese impacto va a ser relativamente bajo, aunque sí va a tener un impacto, pero habrá que ver también las nuevas políticas migratorias pues que tomará Estados Unidos. Ojalá se queden así y no se sigan endureciendo, ya que como sabemos los migrantes al final del día juegan un rol importante en la economía del país. Cuando entre en vigencia la medida, se analizará el ritmo de envíos y futuras proyecciones por el monto de ingresos. Sin duda alguna, este tema sigue causando un poco de incertidumbre y preocupación a la vez, porque la imposición de este 1%, el envío de remesas, sin duda traerá un impacto que es directamente para los que envían esa remesa y, por supuesto, a sus familias que tendrán esta disminución en cuanto al monto total que les sean enviado. Vamos a iniciar con el análisis. Tenemos en línea a Fernando Prera. Sabemos que por complicaciones que se han dado en la calzada Roosevelt, pues se ha imposibilitado precisamente que esté acá con nosotros, pero eso no quita el compromiso de tener el análisis con él y lo haremos de esta manera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Sandy? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, amigo y amiga televidente. Realmente es una circunstancia que se vive en el área de Mixco muy complicada, sobre todo a nivel de Molino de las Flores específicamente, ya que están tapados completamente los carriles. Usted ya se enteró a través de la información que le compartió TN23, pero es un gusto estar acá enlazados a través de la tecnología y por supuesto compartir este tema con usted, como siempre lo hacemos aquí en A la Medida. Justamente el tema que el Banco de Guatemala ha estado explicando a lo largo de los últimos días, hoy pues cierra un espacio muy importante respecto a todo este esquema del 1% que se ha grabado en cuanto a impuestos se refiere, en ese dinero que los guatemaltecos, que nuestros connacionales allá en Estados Unidos envían y que se convierte en ese famoso concepto de remesa. Por supuesto, es un ingreso muy importante para el sostenimiento de la economía guatemalteca. Sabemos perfectamente que la cantidad de dólares que ingresan al país ha logrado pues tener a una Guatemala que a la par de la inversión que el sector privado realiza, ha logrado mantener esta macroeconomía guatemalteca de una manera muy estable. Este 1%, por supuesto, Sandy, viene a generar un acumulado de pago en materia de impuestos para los guatemaltecos que se encuentran allá en Estados Unidos, que deberán solventar, por supuesto, este tema. Y obviamente sabemos muy bien que la política que el gobierno de Donald Trump está impulsando respecto a esa persecución permanente que se tiene hoy por hoy prácticamente en los 50 estados que conforman el territorio estadounidense en contra de los migrantes, naturalmente, aparte de ese estrés, aparte de todo lo que está sucediendo en la vida del migrante que está tratando de trabajar, de luchar por salir adelante, de enviar ese dinero para su familia a través de la remesa, hoy, pues naturalmente, tiene una carga impositiva tributaria que no puede obviarse.
ese 1% se traduce, por supuesto, en la obligación no solo de quien está enviando esa cantidad de dinero desde Estados Unidos, sino que también al final de cuentas lesiona la cantidad exacta que antes una familia podía percibir aquí en Guatemala respecto a la remesa que le enviaba a su familiar. Así que es parte de todo esto de la adaptabilidad que se tiene que tener, no solo en Guatemala, sino en todos los países que naturalmente tienen a sus connacionales en Estados Unidos, porque hoy el concepto remesa se ve grabado entonces con ese 1% de impuesto. Fernando, ya el Banco de Guatemala daba a conocer que dentro de los impactos probables que podría tener este 1% para los connacionales, estaríamos hablando de aproximadamente $200 millones, lo que nuestros connacionales tendrían entonces que absorber, porque obviamente ellos son los que tienen que absorber este 1%. Entonces, más o menos así se vería reflejado, y pues también ya las autoridades del Banco de Guatemala indicaban que tendrán que ver cómo marcha, pues a partir de que ya se pueda imponer este 1%, para poder hacer reajustes en cuanto a las proyecciones que incluso tienen por el concepto de recepción de remesas. Claro, Sandy, y hay que entender que toda la información que genera el Banco de Guatemala es una información que se traduce en transparencia, se traduce en una fuente muy fidedigna para todos los guatemaltecos, para todos los sectores, para personas individuales y jurídicas que realmente necesiten tener de primera mano esos datos que al final de cuentas se traducen en un beneficio en el crecimiento de la economía del país. Por supuesto que ese 1% viene a ser una carga, una nueva carga, fuera de todo lo que está viviendo el connacional guatemalteco allá en Estados Unidos con respecto a la persecución que hoy por hoy el gobierno ha implementado, no solo en contra de guatemaltecos, esto es a nivel de cualquier migrante, mexicano, salvadoreño, hondureño, colombiano, venezolano, esas personas buenas, esas personas que realmente se fueron hace mucho tiempo buscando un sueño que se traducía en ayudar a su familia, en enviar ese dinero para que pudiera continuar el sostenimiento de su núcleo familiar en cualquiera de los países en donde se encontraran, extrañándole a ese familiar, sea el hombre o la mujer quien esté trabajando arduamente en Estados Unidos, hoy debe enfrentar esta carga impositiva que, por supuesto, dentro de esa ordenanza ejecutiva por parte de Donald Trump, debe generar pues la obligación inmediata, no solo de las instituciones públicas encargadas de velar porque obviamente este 1% sea recaudado, sino que al final de cuentas veremos en el paso de los siguientes meses cómo este impuesto también viene a generar una nueva forma de ingreso para las arcas tributarias de Estados Unidos. ¿En qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder la inversión de este dinero allá? Estaremos, por supuesto, pendientes aquí en A la Medida para compartírselo a usted, amigo y amiga televidente. Pero lo más importante es entender que esta carga tributaria, este impuesto, es de una obligación radical a partir ya de este mes de julio, para que todo guatemalteco, toda guatemalteca que envíe remesa a sus familiares aquí en territorio guatemalteco, pues tendrá que saber que debe sumarle ese 1% a la cantidad que ya estaba acostumbrado a enviar desde hacía meses o desde hacía ya varios años. Fernando, según las cifras del 2024, cerró con $20,000 millones en concepto de remesas. La mayoría de envíos se hicieron desde los Estados Unidos. Esto ha representado un 19% del PIB. ¿Crees que con este 1%, con toda esta situación, la incertidumbre que se está dando también por políticas migratorias, podría tener un impacto en el Producto Interno Bruto? Bueno, hay que recordar que cuando hablamos del Producto Interno Bruto es un concepto macroeconómico que establece cómo se maneja el ingreso real de cada uno de los habitantes de un país en cuanto a su producción neta, su producción absoluta en materia de las ganancias que está generando indistintamente del sector al cual pertenezca. Entonces, naturalmente aquí vamos a percibir esa baja y es obvio, Sandy, porque naturalmente no es la misma cantidad que enviaba ese guatemalteco, esa guatemalteca, que podía traducirse que en una cantidad que más o menos ronda entre los $300 a los $500,
Ahora, a esa cantidad, pues naturalmente ese 1% viene a ser un dinero que no estaba presupuestado, que no estaba preparado dentro del bolsillo de quien está con esa costumbre y esa tradición de enviar esa ayuda a su familia. Entonces, si me preguntas, naturalmente hagamos una conversión sobre, por ejemplo, $500. El 10% de 500 es 50 y el 1% sería 5. Entonces serían $5 que tendríamos que sumar a esos $500 que por supuesto pues tendrá que absorberse dentro del presupuesto que tenía ese guatemalteco, ese familiar que con mucho esfuerzo, que con mucho trabajo y sobre todo con ese amor por su familia estaba enviando. Entonces es una cantidad que no se escucha mucho, pero cuando ya lo multiplicas por los 12 meses, si no es solo una remesa mensual, sino que todavía le enviaba más ayuda de una sola vez, sino que podía ser 2 veces por mes, definitivamente para afectando el bolsillo de cualquier persona. Esperemos que la adaptación, no solo de las familias aquí en Guatemala, sino que también la adaptación de quien está enviando ese dinero, pues naturalmente sea parte ya después de la vida normal de quien está enviando la remesa y por supuesto de quien la está recibiendo acá en territorio guatemalteco. Sin duda alguna, esta reducción se dará del monto recibido y pues tendrá un impacto para las familias guatemaltecas, que sabemos que según estudios también hay un alto porcentaje del envío que se usa para el consumo y que obviamente también esta forma de utilizar las remesas pues no ha variado. Aquí hay retos también incluso para las autoridades guatemaltecas porque hemos hablado entonces mucho sobre cómo ha ido incrementando la cantidad de remesas, cómo esto ha venido a fortalecer y ayudar en el Producto Interno Bruto, pero también creo que la creación de mecanismos de ahorro, de crédito, algún tipo de utilización de mejor forma, de inversión de los envíos de las remesas también para las familias que lo reciben acá en nuestro país, ha sido un tema que se ha dejado mucho por un lado y no se le ha dado especial atención. ¿Cómo ves tú este tipo de estrategias que también se pueden utilizar como un apoyo, ¿no?, para los connacionales que están en Estados Unidos y que incluso están en esta situación incierta de que si pueden ser deportados o no? Bueno, obviamente esto es la lucha cotidiana de ese guatemalteco, de esa guatemalteca que sabe perfectamente que corre un gran peligro por el simple hecho de salir de su apartamento, de salir de su dormitorio, de la casa que comparte con otros migrantes, pagando su renta mensualmente, o si ya tiene el beneficio, por supuesto, de tener un espacio más cómodo, hoy realmente esa tranquilidad ya no es parte de la vida diaria de nuestros connacionales en Estados Unidos, porque a la vuelta de la esquina puede estar el operativo de ICE, esperando única y exclusivamente capturar a cuanto migrante pueda. Naturalmente, no solo el estrés, no solo esa persecución que en la mente llega a generar incluso enfermedades corporales, enfermedades físicas que se traducen en nuevas vivencias negativas para los connacionales, porque realmente ese saber permanentemente que estás siendo observado, que puedes estar siendo investigado, que en cualquier momento pueden llegar a la empresa donde tú trabajas, como TN23 ha compartido en las distintas notas a lo largo de esta semana, pues naturalmente es algo que se ha traducido en una pena para nuestros connacionales allá. A esto sumémosle que matemáticamente su salario, la remesa, la cantidad de dinero que mensualmente percibe, ahora pues tiene que tener ese gravamen que en materia tributaria es de obligación para él o para ella, pagarlo cuando esté enviándole la ayuda económica a su familia. No solo eso, Sandy, lo hemos hablado contigo cuando hemos estado trabajando los análisis. ¿Qué sucede también con esa persona que cuando se dirige al lugar a donde va a enviar la remesa, no saber con certeza si allí están personas que pertenecen a ICE, oficiales de migración internamente, esperando a ver quién es ese migrante que envía ese dinero para obviamente solicitarle su papelería y si no la tiene en orden, pues naturalmente ser capturado allí en ese instante y vivir esa pena y ese estrés es parte de la vida de todos los días de nuestros guatemaltecos allá en Estados Unidos.
Así es, sin duda alguna, esto será un punto que deberá ser muy bien evaluado y por supuesto estaremos viendo reportes sobre el impacto que se vaya teniendo. De momento, la información que el Banco de Guatemala ha compartido es que el pronóstico que tienen de impacto directo para los connacionales en Estados Unidos por este 1% podría ser de $200 millones, así que estaremos al tanto de lo que suceda con este tema. Vamos a hacer una pausa en este instante. Para las elecciones generales del 2027 podrían competir un aproximado de 50 partidos políticos. Actualmente existen 26, pero hay alrededor de 23 que buscan conformarse. Actualmente contamos con 26 partidos políticos inscritos, contamos con 13 comités para la constitución de partidos políticos y 10 grupos promotores. Tenemos un estimado de 2.300 asambleas entre municipales, departamentales, ordinarias o extraordinarias que los partidos van a programar para celebrar. También recordemos que estamos casi a un año donde los partidos políticos ya van a poder empezar a proclamar y celebrar sus asambleas de proclamación de candidatos para elección popular. El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral indicó que actualmente se encuentran en una etapa fuerte, derivado de las asambleas que llevan a cabo las organizaciones políticas. Además, explicó el estatus de los partidos políticos que tienen resolución de cancelación tras no cumplir con el 5% de los votos válidos emitidos en las elecciones generales pasadas. Nosotros tenemos de momento mucha actividad en asambleas porque incluso ellos en las mismas asambleas nombran representantes para elegir posteriormente a estos cuerpos permanentes de las organizaciones. Estamos entonces a 2 años aproximadamente de las elecciones generales. 2027 traerá varios retos, a empezar hablando entonces sobre la cantidad de partidos políticos que podrían estar compitiendo. Las estadísticas y las cifras que dan a conocer también por parte del Tribunal Supremo Electoral que en 2027, Fernando, podrían estar en contienda electoral aproximadamente 50 partidos políticos, imagínate. 26 son los que están ya inscritos, otros que están en proceso y bueno, vamos a tener un proceso bastante complicado, empezando por la cantidad de opciones que se va a tener y la forma entonces en las que se va a poder iniciar con la campaña, con dar a conocer las propuestas y bueno, es un trabajo ya bastante fuerte que se viene para el Tribunal Supremo Electoral. Totalmente, Sandy. A ver, amigo y amiga televidente, usted bien sabe que la matemática es la ciencia exacta. No hay opción de error. Entonces, TN23 a través de A la Medida le comparte ahora este número, este dato. Imagínense, 26 partidos tenemos ahora mismo inscritos y hay 23 en ese proceso de conformación. Pero eso es al día de hoy. ¿Cuánto es 26 más 23? 49. Pero, amigo y amiga televidente, estamos apenas en julio del año 2025. Así o sea, el dato que Sandy está compartiendo de que sean más de 50. Sandy, yo creo que sabiendo perfectamente que hoy son diversas organizaciones, diversidad de guatemaltecos y guatemaltecas que han encontrado en la política su modus vivendi, pues yo creo que bien podemos superar incluso los 60 partidos. Sí, creo que por primera vez vamos a tener ya no solo una papeleta, sino vamos a tener que pensar en una cartulina para poder tener esta gran cantidad de cuadritos que ya ni vamos a poder ver la fotografía ni los nombres de quienes están participando, porque lo que sucede, Sandy, es muy sencillo. Encontramos como guatemaltecos en la política una forma de hacer negocio, de hacer que muchos sectores, y que lamentablemente cuando hablo de muchos, pues naturalmente estamos hablando de una tradición en materia de agrupaciones políticas que lo que hacen es generar o crear partidos satélites a los partidos que normalmente ya tienen pues tiempo de existir. Y es así entonces como van diversificando la participación de quienes son miembros de los distintos partidos o organizaciones que crean estos satélites, y entonces
vamos con la misma ideología, vamos con el mismo mecanismo y la misma forma de pensar en la política, ya no como una forma de cambiarle la vida para mejorar a los ciudadanos, al pueblo, sino solo de cambiarle la vida para mejorar a un pequeño grupo, un pequeño sector de la sociedad que normalmente son quienes están detrás de esas agrupaciones políticas. Así que si analizamos realmente, tener una gran cantidad de partidos políticos, ¿en qué ha beneficiado a nuestro país? Yo le hago a usted, amigo y amiga televidente, esa pregunta. ¿Ha percibido usted realmente que el país tiene hoy una mejora en la calidad de vida que usted, que su familia tiene por el hecho de que tengamos esa gran cantidad de partidos políticos? Creo que la respuesta pareja es no. Seguimos, creo que peor que antes. Entonces, tener esa gran cantidad, Sandy, lo único que se traduce es una cantidad de trabajo, de horas extra para quienes están dentro del TSE en materia técnica, y naturalmente los nuevos magistrados que lleguen el año entrante a hacerse cargo ya de esta institución, pues naturalmente tendrán que adaptarse, pero a 1000 por hora, a todo lo que ya el grupo técnico, el recurso humano técnico tiene montado, y que las próximas elecciones prácticamente las tenemos a la vuelta de la esquina. Sin duda alguna, Fernando, ¿vale la pena tener tantos partidos políticos en una contienda electoral? Porque de verdad no quiero imaginarme esa papeleta para votar. Imagínate. Mira, yo creo que esa papeleta, ¿sabes qué va a parecer? Realmente como esas mantas de publicidad que vemos en las calles, gigantescas y sin realmente tener liderazgos, cuadros de liderazgos verdaderos que hoy puedan convencer a una ciudadanía, a una población, de que realmente puedan llegar a cambiar la realidad que está viviendo el país. En este momento, el Tribunal Supremo Electoral está en una etapa de asambleas de los partidos, y también compartían dentro de los datos, Fernando, que aproximadamente 2.300 asambleas se estarán llevando a cabo para los próximos meses. Y aquí empezamos a ver entonces un trabajo bastante fuerte que van a tener también en el Tribunal Supremo Electoral, porque tienen que asistir, tienen que estar presentes y tienen que seguir ese proceso que es parte de lo que indica la ley para la formulación y para la creación de un partido político. Claro, Sandy. Y mira, yo quiero ser muy enfático en este espacio para aclarar y explicarle algo a nuestra excelente audiencia que nos acompaña acá en A la Medida. El hecho de todo lo que ha vivido el Tribunal Supremo Electoral en materia de la persecución e investigación penal que los magistrados titulares han tenido, que los tiene incluso con la prohibición de acercarse hoy por hoy al TSE, quiero decirle y explicarle que las elecciones son una realidad. El hecho de lo que se ha vivido en la gestión actual con los magistrados titulares no tiene ningún efecto en materia de peligro para las próximas elecciones que se van a celebrar en el estado de Guatemala. El recurso humano del TSE, sobre todo ese recurso humano técnico con alta experiencia, porque han acumulado muchos años en esa preparación de elecciones, en ese montaje de elecciones, tienen hoy por hoy una hoja de ruta que han agotado y que tienen prácticamente ya finalizada, está implementada y está lista para cada uno de los procesos en donde este personal técnico, con esa experiencia que les caracteriza, van a tener ya listo para el año entrante, cuando lleguen los nuevos magistrados del TSE, solo la presentación de qué es lo que ya está listo para el año 2027. Entonces, aquí, el hecho de lo que esta gestión actual de magistrados con esa problemática penal por el tema de la compra y la adquisición del sistema TREP han tenido, no afecta en nada a las próximas elecciones. Creo que es muy importante, porque hablar hoy de más de 50 partidos tiene que, obviamente, tenernos con la mentalidad de que esa actividad electoral se va a satisfacer y se va a llevar a cabo con el alto profesionalismo del recurso humano técnico que tiene hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral. Sí, definitivamente son ellos los que se encargan de poner todo en marcha, ¿no? Al final, y creo que eso es algo muy importante lo que tú has aclarado también, Fernando, porque eso nos da entonces una tranquilidad en que el proceso electoral se va a desarrollar y que no por las circunstancias o la situación política, legal que se está realizando con los altos mandos en el Tribunal Supremo Electoral puede poner en riesgo algún tipo de situación o el proceso previo, entonces, que estamos ya
ya analizando. Esto es muy importante, por eso es que les hemos indicado que está en un trabajo bastante fuerte el Tribunal Supremo Electoral, quienes están pendientes de cada una de las fases, de ir a supervisar las asambleas, de estar pendientes de las conformaciones, de las solicitudes, de las inscripciones, de las nuevas agrupaciones políticas, con el desarrollo de las asambleas, que es uno de los puntos que les he indicado que ya ahí se encuentran, pero también tenemos entonces comités que están en el proceso de constitución, que es prácticamente los que ya están más avanzados, que hasta el momento los datos que da a conocer el Tribunal Supremo Electoral es que son 13 los comités que están ya a poco de que sean conformados ya la proformación y precisamente se conviertan al final en un partido político que es parte de los que estarán entonces compitiendo en las próximas elecciones. Fernando, ¿cómo ves tú de una forma breve entonces todo este proceso donde estamos ya casi a un año de que incluso inicien a celebrarse asambleas para la proclamación de los candidatos? Imagínate, donde ahí pues oficialmente ya empezaría a conocerse quiénes estarían entonces representando las agrupaciones políticas. Claro que sí, Sandy. Bueno, lo primero es que todo ese proceso, ese marco legal, se va a satisfacer sin ningún inconveniente. A pesar de todo lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo Electoral y que ha sido todo tan mediático respecto a la actual gestión, todo el recurso humano técnico tiene prácticamente satisfecho ya el trabajo, así que veremos cómo cada uno de estos comités pro formación, que después van a convertirse en partidos y como agrupación política participar en las próximas elecciones, van a encontrar sin ningún inconveniente todo el espacio legal en materia de satisfacer lo que la ley electoral y de partidos políticos, así como la Constitución Política de la República de Guatemala establecen, para que las elecciones del año 2027 puedan ser, como siempre ha sido, una fiesta electoral en el país y que obviamente, pues que al final gane el que logre convencer a la mayor cantidad de votantes. Sin ningún inconveniente, tendremos elecciones porque todo el espacio del recurso humano técnico así lo tendrá listo para ese año 2027. Sin duda, en este mes también el Tribunal Supremo Electoral da a conocer que por medio de las secciones especiales del Ver el Tema iniciarán con un recorrido para la evaluación de los lugares que serán centros de votación. Es un poco los preparativos, un poco de lo que no vemos, pero que está pasando y es parte del trabajo que se realiza también en el Tribunal Supremo Electoral. De esta manera finalizamos el programa, el análisis. Fernando, qué gusto compartir contigo estos temas y bueno, espero que puedas tener un buen regreso a tu hogar y que ya se haya despejado pues la ruta también para que puedas ir a descansar. Feliz noche para ti. Muchas gracias, Sandy. Muy feliz noche. Y para usted, amigo y amiga televidente, gracias por esa preferencia para su programa A la Medida. Que descanse y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.